Buenas, somos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, de la Facultad de Transporte Marítimo, licenciatura en Administración Marítima y Portuaria de tercer año. Esta materia es el transporte intermodal 1 y como temas tenemos el transporte intermodal y el derecho de los transportes. Nuestros nombres son Contreras Candy y Wiltron Stephanie. El transporte intermodal. Bueno, el transporte intermodal es un tipo de transporte combinado, el cual, como su nombre indica, se basa en la combinación de dos o más medios de transporte. El transporte intermodal es tendencia y asegura cómo el futuro de la logística y del servicio del transporte internacional, por las múltiples ventajas que supone, tanto para el transportista como para los clientes. El transportista y el contrato. El transportista requiere un contrato específico e implica que el transportista tome la mercancía bajo su custodia y se encarga de hacerla llegar a otro país mediante la combinación de varios medios. En estos medios podemos ver que ya sea medio terrestre, medio ferroviario, medio marítimo, aéreo y la combinación de todas estas. El derecho del transporte es el conjunto de normas jurídicas que regulan las instituciones y que resuelven los conflictos legales originados en los distintos modos de transporte. Transporte equivale al traslado de personas o bienes de un lugar a otro. Su contenido involucra a los transportes terrestres, aéreo, por agua, por el espacio exterior o por ductos o tuberías. El derecho del transporte. El derecho del transporte emana del derecho mercantil, siendo el transporte terrestre una actividad económica de extraordinaria importancia, sometida a una doble regulación, una primera de derecho público que trata de ordenar la actividad en sí misma y su desarrollo como un servicio público en función del medio utilizado, y la segunda de derecho privado que forma un instrumento jurídico que le sirve de base, es decir, el contrato de transporte. Los caracteres del contrato son los siguientes. Es bilateral, necesita que haya dos partes, transportador y cargador o remitente. Es consensual, pues es necesario el acuerdo de las partes citadas. Es oneroso, ya que el transportador percibe un flete o precio. Es comercial, pues el transportador es una empresa comercial que persigue un fin de lucro. Es formal, ya que el contrato debe instrumentarse mediante una carta de porte, si bien es los efectos de probar el contrato. Los derechos del transportador. Exigir el pago del precio o flete. Exigir la contratación de un seguro. Exigir que las mercancías se encuentren embaladas, etiquetadas e identificadas. Exigir la documentación complementaria si se trata de mercancías peligrosas. MTO o Make to Order. El Make to Order, conocido como el MTO o fabricación bajo pedido, es un tipo de proceso productivo que consiste en que el fabricante no comienza la producción hasta que recibe el pedido del cliente, de forma que pueda hacerse a la medida. La fabricación es arrastrada por la demanda. El fabricante tiene ya el producto medio definido y solo almacena materias primas para, una vez realizado el pedido, ponerse a fabricar el producto final con detalles descritos por el cliente. Ventajas del MTO. La gran ventaja de la fabricación por pedido es que normalmente nunca hay excedentes de stock. Al comprar los materiales cuando hay un pedido,
siempre está disponible la cantidad exacta de inventario que realmente se usará y que por lo tanto se venderá, por lo que es una manera rentable de trabajar. En segundo lugar, este método se encarga de que los artículos estén más personalizados. Una empresa que diseña y fabrica muebles para sus clientes, por ejemplo, tendrá que optar por trabajar según el método de fabricación por pedido. No es factible que tener todos los materiales en todos los formatos en stock. Las desventajas del MTO. Una desventaja del Make to Order puede ser que los clientes tengan un periodo de entrega más largo. Primero, los materiales tienen que llegar a la empresa productora antes de que el artículo se pueda hacer realmente. Además, la producción de un artículo a medida suele tomar a menudo más tiempo. La terminal de contenedores. El principal objetivo de las terminales de contenedores es servir como nodo para el intercambio modal en las redes de transporte, por lo cual es necesaria una infraestructura física e informática adecuada a los modos de transportes especializados en el manejo de contenedores. Un puerto polivalente atiende a buques que transportan tráficos heterogéneos, pero presentan características genéricas idénticas. No obstante, debido a la tendencia observada a nivel mundial de contenerización de la mercancía general, muchas terminales polivalentes terminarán convirtiéndose en terminales especializadas en contenedores. Para que un puerto sea catalogado como terminal de contenedores portuaria, TCP, debe contar con instalaciones especializadas para el manejo de todos los diferentes tipos de contenedores, sin importar qué tipo de carga contengan, además de permitir el interfaz entre los diferentes modos de transporte. La terminal de contenedores como sistema. Se trata de un intercambiador intermodal dotado de una capacidad determinada de almacenamiento en tierra, en aras de regular los diferentes ritmos de llegada de los medios de transporte terrestre y marítimo. Las terminales de contenedores se difieren respecto al resto de terminales portuarias, que pueden alcanzar un alto grado de sistematización debido a la estandarización del elemento transportado, el contenedor, la estandarización en la forma de manipulación portuaria, el altísimo nivel de intercambios que se precisan y la importante repercusión que representa la tecnología para la rentabilidad de la terminal. Como podemos ver, este es un subsistema de la terminal portuaria. Tenemos como número 1 el subsistema de carga y descarga, que lo podemos ver en la parte de abajo, que sería la parte del muelle. Como 2 tenemos el subsistema de almacenamiento, que este sería el patio de almacenamiento de contenedores. En la 3 tenemos el subsistema de entrega y recepción, esto sería en la entrada del puerto. Y como 4 tenemos el subsistema de transporte interno, que sería el manejo de camiones que van a mover internamente los contenedores dentro del puerto. Las 4 principales zonas de operación de las TCP. Zona de operación, llamada en inglés como Ship Operation, que corresponde a la zona junto a los muelles donde se realizan las actividades de descarga y carga de contenedores a los buques. La zona de almacenamiento, conocida en inglés como Container Yard Operation, en la cual se almacenan los contenedores. Esta zona debe ser muy bien comunicada con todas las zonas de la terminal. La zona de cambio de modo de transporte.
encontrada en la literatura inglesa como Recipe Delivery Operation, y es en esta zona donde se realizan las actividades de carga y descarga de contenedores a los medios de transporte terrestre, camiones y trenes. La zona de servicio. Esta zona, dependiendo del tipo de terminal, puede tener algunos cambios, pero en general es aquella en donde están las oficinas de control, talleres de reparación, aparcamiento, aduanas, entre otros, y se encuentra en la literatura inglesa como CFS Operation. Aquí podemos ver las 4 principales zonas de operación de las terminales de contenedores portuarios. El puerto seco. Este tipo de puertos permite el cambio de transporte de tren a camión y viceversa. Tiene instalaciones y equipos de manipulación muy parecidos a los de una terminal ferroviaria de mercancías. Las diferencias son de carácter administrativo, ya que es posible posponer aspectos legales a los que tienen que someter las mercancías en las terminales de contenedores portuarios, como inspecciones aduaneras y otro tipo de peritaje, lo que permite agilizar la salida de contenedores de los puertos y así descongestionarlos. Los principales servicios ofrecidos por una terminal de contenedores. Cuando una terminal de contenedores portuarios cumple su objetivo de servir como nodo para el cambio de modo de transporte, en su operativa interna ha realizado diferentes procesos o servicios que en conjunto permiten lograr los objetivos generales. Brevemente, se nombran los principales servicios que son ofrecidos por las terminales portuarias. Los principales servicios ofrecidos por una terminal de contenedores: descarga o carga de buques, almacenamiento temporal de mercancías, cambio de modo de transporte. Infraestructura y equipos de manipulación de una terminal portuaria de contenedores. Las terminales portuarias de una infraestructura básica que les permite realizar el cambio de modo de transporte, pero debido a las exigencias del mercado adquieren maquinaria especializada que les permite mejorar su rendimiento. La nueva tendencia que toma lugar en las terminales de contenedores portuarias permite realizar operaciones de forma automatizada, lo que ha dado lugar a nuevas propuestas en maquinaria y modelos de gestión. Grúa pórtico. Son el principal equipo de manipulación para realizar la carga y descarga de contenedores en las terminales portuarias. Son de gran importancia, ya que son el único equipo de manipulación en las terminales de contenedores portuarias que puede realizar las operaciones para servir a los buques. Las grúas pórtico han tenido que evolucionar de forma similar a los buques portacontenedores para poder adaptarse a la tendencia de gigantismo que se está presentando en los buques. Grúas polivalentes. Son aquellas que sirven para el distinto propósito y que en el contexto de la manipulación permiten manejar varios tipos de cargas, entre los cuales están los contenedores. Aunque poco a poco dejan de estar en grandes terminales de contenedores, su presencia continua en los puertos de los países en desarrollo, ya que un cambio de maquinaria moderna representa inversiones muy altas. Grúas pórticos de almacenamiento. Este equipo de manipulación está presente en las terminales de contenedores de costas y de inferiores, ya que su función es tomar contenedores de los bloques de almacenamiento para posteriormente ponerlos en tierra o sobre medio de transporte, ya sea tren o camión y viceversa. Estas pueden tener su sistema de desplazamiento con ruedas de neumático o ruedas para rieles. Carretilla pórtico. Este equipo de manipulación es una de las que más desplaza por toda la terminal de contenedores. En la literatura se encuentra como straddle carriers y su principal función es tomar los contenedores que han colocado en tierra anteriormente otros equipos de mucho mayor tamaño para llevarlos a otro lugar. Equipos de manipulación frontal. Debido a las diferentes situaciones que se pueden presentar al momento de tomar un contenedor que está apilado, existen estos tipos de manipulación frontal, entre los cuales están la grúa apiladora, reach stacker, el cargador frontal, front lift truck, entre otros, los cuales, a diferencia de la carretilla pórtico, no son tan versátiles, pero sí pueden soportar gran cantidad de peso.
Camiones con plataforma. Los camiones son muy utilizados en las terminales de contenedores para el transporte horizontal de mercancías. Esto es debido a que son más rápidos que los equipos de manipulación frontal, complementando los de esta forma. Vehículos autoguiados. En las principales terminales de contenedores portuarias del mundo durante los últimos años se han incorporado a los equipos de manipulación los vehículos autoguiados, encargados de la manipulación de contenedores dentro de la terminal. Existen dos tipos de estos vehículos, que son los Automated Guide Vehicles y los que tienen como objetivo movilizar los contenedores dentro de la terminal de forma autónoma. Convenio FAL, enmendado en 1965. Adopción el 9 de abril de 1965. Entrada en vigor el 5 de marzo de 1967. Los principales objetivos del convenio son evitar los retrasos innecesarios en el tráfico marítimo, ayudar a la cooperación entre gobiernos y unificar los trámites, documentos y formalidades en todos los aspectos en lo que dicha uniformidad pueda facilitar y mejorar el tráfico marítimo internacional. En particular, el convenio reduce el número de impresos que pueden ser requeridos por las autoridades públicas. Muchas actividades humanas están reguladas ya sea por jurisprudencias, convenios o reglas, aunque muchas reglas son esenciales, algunas veces acaban siendo percibidas no solo como innecesarias, sino como una carga significativa para las actividades que se supone tienen que controlar. Pocas actividades han estado tan sujetas a la excesiva reglamentación como las relativas del sector del transporte marítimo internacional. En parte, esto se debe a la naturaleza internacional del transporte marítimo. Los países elaboran procedimientos de aduana, migración y otras normas independientes, así que un buque que visitase varios países durante un viaje podría esperar tener que rellenar numerosos formularios, a menudo requiriendo la misma información pero de forma legalmente diferente. A medida que el transporte marítimo internacional se desarrolló y creció a principios del siglo XX, aumentó el volumen de documentación requerido. Hacia 1950 esto se veía no solo como una molestia, sino como una amenaza. El número de diferentes documentos requeridos variaba en cada puerto. Sin embargo, la información que solicitaba sobre la carga y las personas era a menudo la misma. El número de copias que se pedían algunos de estos documentos podría ser excesivo, a la variedad de documentos y al número de copias que se tenían que añadir otros obstáculos como traducciones al lenguaje local, requerimientos consulares de visado, variaciones en el tamaño de documentos y el tipo de papel usado, y la necesidad de autentificación por el capitán de la información presentada. Hacia 1960, las naciones marítimas habían decidido que no podían permitir que la situación se deteriorizase más. Se hizo un llamamiento internacional y para que fuese efectivo se recurrió a la OMI, que había celebrado su primera reunión en 1959. En 1961, la segunda asamblea de la OMI adoptó la resolución A.292 que recomendaba que la OMI abandonase el asunto. Se convocó a un grupo de expertos que recomendó que se adoptase un convenio internacional que ayudase a la facilitación del tráfico marítimo internacional. En octubre de 1963, la tercera asamblea de la OMI adoptó la resolución A.633 que aprobaba el informe de grupos de expertos y recomendaba particularmente que se redactase un convenio que sería examinado para su adopción en una conferencia auspiciada por la OMI en la primavera de 1965.
La conferencia se celebró y el convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional fue adoptado el 9 de abril de 1965. Las normas internacionales y prácticas recomendadas del convenio FAL. En su anexo, el convenio contiene normas y prácticas recomendadas sobre los trámites, documentos y formalidades que se deberían aplicar a la llegada, estancia en puerto y salida de los buques, las tripulaciones, los pasajeros, los equipajes y la carga. El convenio define las normas como medidas acordadas internacionalmente que se juzgan necesarias y practicables para facilitar el tráfico marítimo internacional y las prácticas recomendadas como las medidas cuya aplicación por los gobiernos contratantes se estima deseable para facilitar el tráfico marítimo internacional. El convenio prescribe que todo gobierno contratante que juzgue imposible adaptar sus propios términos, documentos y formalidades para cumplir con cualquiera de las normas o que estime necesario por razones particulares adoptar medidas diferentes de las previstas en dicha norma. Informa al secretario general de las diferencias existentes entre sus propias prácticas y dicha norma. El mismo procedimiento se aplica a las normas nuevas o enmendadas. En el caso de las prácticas recomendadas, se incita a los gobiernos contratantes a que adopten en medida de lo posible sus trámites, documentos o formalidades a las prácticas recomendadas tan pronto como un gobierno contratante haya realizado esta adopción, informará de ello al secretario general. Este concepto flexible de normas y prácticas recomendadas, junto con otras disposiciones, permite que se avance continuamente hacia la formulación y adopción de medidas uniformes en la facilitación del tráfico marítimo internacional. Enmiendas del FAL. La enmienda del 2002, su adopción fue el 10 de enero del 2002 y entró en vigor el 1 de mayo del 2003. Las enmiendas añaden nuevas formas prácticas recomendadas sobre el polizonaje. Otra enmienda se relaciona con el manifiesto de mercancías peligrosas, formulario FAL 7, que se convierte en el documento básico en el que figuran los datos requeridos por las autoridades públicas referentes a las mercancías peligrosas a bordo de los buques. Enmienda del 2005. Su adopción fue el 7 de julio del 2005. Entrada en vigor el 1 de noviembre del 2006. Las enmiendas tienen la intención de modernizar el convenio para mejorar la facilitación de tráfico marítimo internacional. Incluyen una práctica recomendada que tiene por objetivo que las autoridades elaboren los procedimientos necesarios de forma que la información llegada y de salida de los buques se use para agilizar el procedimiento de información. De esta manera se aceleraría la autorización y despacho de la carga y las personas. También se incluye que en estas enmiendas las prácticas recomendadas de que toda la información que se presente en un solo punto para evitar la duplicación y en el fomento de la transmisión eléctrica de información y la adición de las referencias del Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias, el Código PBIP, y al capítulo 11-2 del convenio sobre las normas y prácticas recomendadas que mencionan medidas de protección y los impresos de facilitación normalizados en la OMI. Otra enmienda se refiere a las personas rescatadas en el mar. Se puede observar en una norma en la sección 2 la llegada, permanencia y salida de buques, así como las notas explicativas que figuran en la parte H, relativas a las medidas especiales de facilitación aplicables a los buques que hagan escalas a fin de desembarcar tripulantes y pasajeros enfermos o heridos, personas rescatadas en el mar u otras personas que necesiten asistencia médica de emergencia,
La enmienda requiere a las autoridades públicas que faciliten la llegada, permanencia y salida de buques que participen en el rescate de personas en el mar para brindarles un lugar seguro. La enmienda del 2009, que fue adoptada el 16 de enero del 2009, entró en vigor el 15 de mayo del 2010. Las enmiendas están relacionadas con las secciones que tratan el contenido y objeto de los documentos, la llegada y salida de personas, los requisitos y procedimientos, las medidas para facilitar el despacho de la carga, los pasajeros, la tripulación y los equipajes, y las cuestiones de facilitación para los buques dedicados a cruceros y a los pasajeros de dichos buques. Las enmiendas del 2016, adoptadas el 8 de abril del 2016 y entrada en vigor el 1 de enero del 2018. Las enmiendas introducen nuevas definiciones para unidad de transporte, autorización, contenedor de carga, el Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones, capitán, consignatario marítimo, expedidor, ventanilla única. El intercambio electrónico de información será obligatorio a partir del 9 de abril del 2019, con un periodo de transición de al menos 12 meses. El texto ahora se refiere al uso de sistemas de ventanilla única y ha sido revisado para usar un lenguaje neutro desde el punto de vista del género. Asimismo, se han añadido 3 documentos adicionales para la autorización del buque que pueden ser solicitados por las autoridades en tierra. La información relacionada con la protección, prescrita en la regla 11-2-9.2.2 del convenio SOLAS, la información electrónica previa sobre la carga a los efectos de la evaluación de los riesgos aduaneros y el impreso de notificación previa de la entrega de desechos. Se han incluido garantías adicionales relacionadas con el permiso de tierra de la tripulación. Todos los impresos de facilitación de la OMI fueron revisados con excepción de la declaración de provisiones del buque, formulario FAL 3. El manual explicativo del convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, enmendado en 1965, se divide en 7 capítulos. En el capítulo 1 podemos encontrar las definiciones y disposiciones generales. En el capítulo 2, la llegada, permanencia y salida de buques. En el capítulo 3, la llegada y salida de personas. En el capítulo 4, los polizones. Capítulo 5, la llegada y permanencia y salida de la carga y otros efectos. El capítulo 6, sanidad pública y cuarentena, incluidos servicios veterinarios y fitosanitarios, y el capítulo 7, las disposiciones diversas. Ventanillas únicas marítimas y su impacto en la facilitación del tráfico marítimo internacional. Proyecto de Panamá, ventanilla única marítima. Conceptualizaciones y alcances. Creación e implementación del servicio de ventanilla única. Recomendación 33 de Naciones Unidas. Medio que permite a las partes que participen en el comercio y transporte facilitar de forma normalizada información y documentación en un punto de entrada único para satisfacer todos los requisitos reglamentarios de importación, exportación y tránsito. Si la información se transmite por medios electrónicos, solo se debería presentar una vez los elementos de datos. Creación e implementación del servicio de ventanilla única. Se estima que mediante la implementación del sistema resultante se proporcionarán 1. Medios electrónicos simplificados de despacho de buques en el ámbito de transporte marítimo. 2. Medidas de normalización de las actividades de logística, interfaz y suministro de información en el transporte marítimo en general. Y 3. Mejoras de la eficiencia de la logística marítima, así como un fortalecimiento de la competitividad en materia de logística marítima de los Estados miembros de la OMI. Los principales procesos en operaciones comerciales y de transporte
Creación e implementación del servicio de ventanilla única. En el comercio internacional tenemos compra, buque y pago. En los servicios de transporte, expedidor, transitario, transportista, agente del buque y consignatario. En el transporte tenemos carga, mar, puertos y descarga. Y en operaciones a bordo, el propietario, fletador, gestor y autoridades. El proceso de despachos de buques en la creación e implementación del servicio de ventanilla única. El despacho de buques para entregar en aguas territoriales. El despacho de buques para atracar. Despacho de los pasajeros y la tripulación. Incluyen las medidas necesarias para permitir que la tripulación y los pasajeros abandonen el buque. Despacho de la carga para desembarcarla, cargarla o transferirla a otro buque y el despacho para otras operaciones portuarias. La ventanilla única marítima, MSW, es un sistema de ventanilla única que proporciona información del ámbito local acerca de un buque a las autoridades portuarias. Los sistemas podrán estar conectados a una ventanilla única nacional de alcance. El Sistema Comunitario de Puerto, PSC o PSW. El sistema comunitario del puerto puede definirse como un sistema informático que simplifique el intercambio de información entre las autoridades de carácter no público de un puerto. El intercambio de información con partes gubernamentales también podría formar parte del alcance de un PCS. Los beneficios del proyecto de ventanilla única marítima. Reduce los costos al cliente en el proceso de declaración. Apoya el Plan Logístico Nacional. Cumple con el convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional FAL 65. Mejora la transparencia y productividad. Un solo punto de entrada para declarar las formalidades de gobierno. Como un ejemplo, en esta primera fase, buques que lleguen a terminales dentro de las aguas del canal no tendrán que declarar la carta de atraque por otra vía. Reducción del uso de papel, documentos digitales en un sistema compartido y un aproximado de ahorro de 3.000 formularios, documentos en un año. Unifica la primera inspección general. Control y manejo de datos automatizado, estadísticas y datos claros. Implementación del proceso de libre plática en línea para combustibles y servicios en el anclaje. 100% de evaluación de riesgo realizado previo al arribo del buque. Compartir la información prearribo, arribo y de inspección entre las autoridades involucradas. Mejora la imagen de la República de Panamá para beneficio del país. Se estima un aproximado de 3.260 horas de ahorro de tiempo al año al eliminar la inspección de recepción de gobierno en el puerto. Recordar que se estima un aproximado de 25 movimientos portuarios por hora.